Ya, Hola, ¿verdad? Marian. Otra vez. Sí. Hola. A ver, déjame pido otra vez el link. Mm, Mi Moni, otra vez. No, mi Moni, no sé qué está pasando. Esto sí ya está rarísimo. No me deja. ¿Qué hacemos? Bienvenidos todos. No sé qué está pasando aquí. No me deja. Es rarísimo porque todos los que se están conectando me sale la opción de invitarlos y solo con Moni no me sale esa opción. Moni, ¿no tendrás oportunidad de conectarte de otro Facebook? O a lo mejor Moni está entrando desde una cuenta de negocios, pero no porque es el personal de Moni, creo. Ujú, ujú. O a lo mejor del de Henry o algo así. Ajá, podría ser que lo intentemos, mi Moni, porque no me deja. Gracias a todos los que van regresando. A ver. No, ¿Ya te no, conectas desde otro lado? desde de Capsi, pero tampoco me deja. No, desde de Capsi más bien creo que no se puede, más bien creo que tiene que ser de una cuenta. Una cuenta normal. Ujú. Dice mi Moni que vayamos empezando. Bien, pues bienvenidos, bienvenidas. Fíjense qué interesante. Justo vamos a hablar de los límites y aquí tenemos a Facebook restringiéndonos, poniéndonos un límite que no nos está favoreciendo. Y bueno, eh, mucho hemos pensado sobre este tema porque nos damos cuenta que muchos de los temas en terapia justo tienen que ver con no poder poner un límite en tiempo, con no saber si el límite o lo que yo deseo es adecuado o tendría que ceder más o tendría que hacerlo distinto. Y por eso nos pareció bien importante traerlo acá, traer el tema
Y nos va a encantar que en la medida que nos vayan escuchando, si tienen dudas, preguntas, nos las puedan compartir, porque así podemos enfocarlo mucho mejor. Pero fíjense, voy a darles algunas pautas en las que nosotros podemos saber si no estamos teniendo nuestros límites claros. Y hay distintas formas de traspasar los límites. Una es cuando lo hacemos con nuestro cuerpo y generalmente nos damos cuenta o porque surge la enfermedad o estaba intentando ver si llegaba Moni, pero no, no fue. Cuando surge la enfermedad, cuando nuestro cuerpo marca un alto rotundo diciendo, ya te sobrepasaste, ya llevas demasiados días sin dormir o sin comer, sin poder, digamos, como respetar nuestros ritmos biológicos naturales, ¿no? Este sería como una primer llamada de atención, mirar cómo estoy en relación con mi cuerpo. Eh, estoy respetando sus ritmos, estoy respetando mis horas de sueño, estoy respetando la necesidad de comer, de tomar agua. Hasta esta pregunta, ¿no? Voy al baño cuando lo necesito. ¿Cuántos de nosotros no estamos ahí hasta que ya no aguantamos más? Vamos al baño, ¿no? Como si lo que estuviéramos haciendo no tuviera ese espacio de respeto con nosotros, ¿no? Con nuestros procesos. Estos son los límites que de pronto se hacen más evidentes a través, pues, del cuerpo, cuando el cuerpo grita, ¿no? Cuando el cuerpo nos llama la atención, eh, es más fácil ver que nos estamos excediendo o que no estamos haciendo algo, ¿no? Por nosotros, por nuestra salud. Uno de los límites más difíciles de reconocer, pues son los límites emocionales. Y aquí les voy a hacer varias preguntas para que ustedes puedan medir, ¿no? Si algo de esto empieza a resonar. No lograr estar mucho tiempo solos, ¿no? Si nos cuesta trabajo estar mucho tiempo solos, si nos está costando trabajo guardar secretos o en nuestra familia no se respeta nuestra información como confidencial y continuamente estamos sintiendo que nos exceden. Octavio, me imagino que va a ser Moni. Vamos a ver. Espero que sí. Bien, ya se está agregando. Ahí está, casi que llega. Moni. Ya estoy aquí. Mi Moni. ¿Qué Bienvenida. clase de cosa es esta? Pero bueno, ya estoy aquí. Tú síguele la voz. Bien, bienvenida. Entonces, bueno, estábamos, ¿no? Justo con los límites emocionales. Eh, Les contaba no poder estar mucho tiempo solos, eh, no poder guardar secretos, ¿no? O sentir que nuestra familia no nos guarda esta información confidencial, ¿no? Sentirnos continuamente que nos exponen. Eh, Cuando nosotros estamos sintiendo en exceso los sentimientos de los demás y estamos más preocupados por lo que está sintiendo el otro que por nosotros mismos, es otra alerta importante de esta falta de límites emocionales. Dar de más en las relaciones
¿no? Estar en este desequilibrio en donde siempre tenemos que estar dando de más o tomando de más del otro, es otra alerta importante de una ruptura de límites. Cuando nos cuesta decidirnos, fíjense, parece que está más escondidito, pero cuando nos cuesta mucho trabajo decidirnos, ya nos está hablando de esta falta de conexión con nosotros, con lo que queremos, con lo que somos, y que se muestra ahí como en esta parte sutil en donde le decimos al otro, como tú quieras, a la hora que tú quieras está bien, ¿no? En donde estamos cediendo, ¿no? O sin poder decidir, si quiero comer carne o pollo, si quiero ir a este lugar o a este otro, ya nos habla ahí, pues, que hay una falta de límite. Si nuestra felicidad depende de otros, es otro factor que nos lleva a mirar qué está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué no puedo definirme independiente de los demás, de lo que pase con los demás? Si las necesidades de los otros son más importantes que las nuestras y siempre estamos como en esta sensación que lo nuestro no es importante, que lo de los demás es más valioso, eh, necesitamos revisar un poquito qué pasó, ¿no? ¿Por qué nos colocamos en ese lugar? Sí, nos cuesta trabajo distinguir lo que sentimos o somos demasiado sensibles a la crítica. Uh-huh. Estos son factores muy, muy claros de una falta de límite emocional. Ajá. Entonces, fíjense, tenemos físico, tenemos emocional y también podemos de pronto sobrepasar nuestro sistema nervioso, ¿no? Y este es de pronto el que menos tomamos en cuenta, pero que es importantísimo. A veces la mente tiene una necesidad de ir a una velocidad que el resto de mi ser no puede alcanzar, ¿no? Y tendemos a saturarnos, estoy hablando en mi caso en particular, o tendemos a quedarnos abajo, digamos, con una hipoactivación, ¿no? En un estado depresivo, sin poder sentir fuerzas, ¿no? Que nos hablaría pues de haber sobrepasado nuestro sistema nervioso y habernos quedado en un estado pues donde hay muy poquita actividad, ¿no? Y muy poquitas ganas de hacer. O lo que me pasa a mí, que nos quedamos hiperactivados y hacemos 300,000 cosas, nos saturamos y de pronto ya estamos muy irritables, muy saturados, ¿no? Por toda la carga de actividad y de resolución a la que nos sometimos, ¿no? Entonces, están límites físicos, límites emocionales, los límites con el sistema nervioso y pues lo más importante, si se fijan, es justo este reconocimiento de quién soy yo, ¿no? De qué necesito yo y quiénes son estos otros y qué necesitan estos otros. Entonces, vamos a contarles un poquito cuáles son como estos diferentes momentos en los que este regulador, digamos, ¿no? Este regulador de distancias y de espacios se pudo haber perdido. Y me encanta que ya esté mi Moni aquí porque ella nos va a hablar del primero y más importante. Muchas gracias, Lau, María. Yo dije, ¿cómo no voy a entrar si este tema me encanta? Voy porque voy. Traigo poquita pila en el celular, por supuesto.
pero voy a darle. Fíjense que las personas que me conocen saben que es mi especialidad el hablar de límites y es por una historia personal, ¿no? Por una historia en donde he tenido yo que trabajar constantemente con mis límites, como persona, como profesionista, como mamá, y que la vida solita me ha llevado a esos momentos, conforme fui siendo mamá, fueron creciendo mis hijos, me fui adentrando más a descubrir de dónde venía esto, cómo era que nosotros no podíamos poner límites a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué si nos esforzábamos tanto el mensaje no llegaba? Y entonces descubrí que los límites para poder sentirlos, ¿no? Para poder explorarlos, ¿no? Hay un principio fundamental en el desarrollo y este es en el desarrollo psicomotor. Voy a partir de ahí, ¿no? El principio del desarrollo psicomotor dice que nosotros nos desarrollamos de una forma próxima distal. ¿Y qué significa esto? Que primero vamos madurando todo lo que está próximo a nosotros y después todo lo que está distante a nosotros. Y entonces el primer límite que tenemos es el contacto con nuestra mamá. Cuando llegamos al mundo, de hecho, desde que estamos en el útero materno, no encontramos la diferencia entre quién es quién, ¿no? ¿Quién es mamá? ¿Quién soy yo? Soy una célula, solo soy una célula llena de sensaciones, desarrollándome de una forma que va siguiendo un progreso, que va teniendo un estadio, pero no tengo conciencia de mí. Y en esto próximo voy teniendo el desarrollo por etapa de cada parte de mi cuerpo, de cada órgano, y a partir de ahí es un límite. Nosotros vamos teniendo límites cada que vamos cumpliendo una etapa en cada uno de nuestros desarrollos. Pero ya cuando nacemos, entonces llega un momento fundamental en donde el niño quiere explorar el mundo y ahí se da cuenta que no solo existe mamá, que no solo existe la piel y piel que tenemos con mamá o que estamos uno pegado al otro, que podemos desapegar nuestra piel y que existe un mundo. Y ahí voy a conocer al mundo. Esto se le conoce como diferenciación. Y en la diferenciación, el niño necesita toda la autonomía de sus 3 añitos para poder conocer el mundo. Y ahí va a otro límite, que es el límite que le marca su curiosidad, su entorno, empieza a contactar más profundo con estos estados emocionales, lo que tú comentas, ¿no? Como es el enojo, el miedo, la tristeza, que son las emociones básicas que nos empiezan a surgir en esta etapa de la vida, ¿no? Y aquí hay 3 principios fundamentales que quiero yo compartir con ustedes que dice, si nosotros podemos acompañar a un niño o fuimos acompañadas como niñas bajo estos 3 principios, entonces logramos establecer unos buenos límites internos y externos. Pero si no lo logramos, entonces no reconocemos cuál es nuestro límite. El primero tiene que ver con la regulación, es decir, si nosotros tuvimos una persona que nos ayudara a entendernos, una persona que nos ayudara a corregularnos, a entender qué estaba pasando con nosotros, que se sintonizara, que nos explicara que esto se llama enojo, que esto se llama miedo, que si estoy llorando es porque quiero el vaso con agua de color rojo, porque son mis primeras decisiones que yo tomo, pero el vaso con agua no es momento de tomarlo, es una mamá o un papá o un cuidador que nos vaya sosteniendo este enojo y esta decisión, ¿no? Yo les digo a los papás, no es que tú le prohíbas o que tú digas esto no, es cómo lo acompaño a que pueda sostener el no, cómo acompaño y cómo fuimos acompañados a sostener el no o a sostener un sí. Y entonces necesitamos
biopsicológico. Y aquí entra la otra partecita que compartiste, Lau, ¿no? En este respeto biopsicológico es cuánto puedo ser respetado por mis procesos biológicos, cuánto puedo ser respetado por esta psique y esta mente que se va desarrollando, ¿no? Me encantó una frase que yo estaba yo leyendo un libro y dice, los límites establecidos es una forma de ayudar a los niños que fuimos o es una señal de impaciencia, de irritación o mal humor del adulto que nos acompañó. Y entonces en esto nosotros podemos ejemplificar, ¿no? El respeto biopsicosocial es poder tener la madurez necesaria o que hayamos tenido un adulto que nos haya acompañado con la madurez necesaria para diferenciar entre el estado de ánimo del adulto y el estado o la toma de decisión que requería el niño en esa edad. Y finalmente, tener buenos vínculos, ¿no? Tener un buen vínculo, creo que esto es importantísimo, lo hemos dicho, ¿no? En los Facebook Live anteriores. El poder tener una mamá o un papá, o lo decimos suficientemente buenos, como decía Winnicott, que pueda sostener el berrinche, que pueda sostener la exploración, que pueda sostener incluso la toma de decisiones que no me agrada, que pueda sostener N cantidad de eventos que van surgiendo, porque son momentos de crisis, son momentos de crisis que vamos teniendo los niños para poder ir encontrando estos límites que me definen quién soy internamente, pero también definen el mundo. A quién le digo sí, a quién le digo no, de quién dependo, a quién puedo ponerle un hasta aquí. ¿Okay? Bueno, pues esto les invitaría a analizarlo, a que pudiéramos desmenuzarlo, ¿no? Esto es un tema sasazo que nos llevaríamos aquí 3 horas de Facebook Live, pero me encantaría dejarlo con Marian, para que ella nos hable un poquito de estos estilos de crianza que nos van acompañando a distorsionar el límite o que nos lo van reforzando. Adelante, Marian. Gracias, Moni. Voy escuchándolas y pues sí, ¿no? O sea, como dicen las dos, yo creo que pues nos va a llevar un buen tiempo el compartir información que va a ir ayudándonos a darle una estructura a lo que son los límites, porque es muy complejo, ¿no? O sea, podemos encontrar una falta de límites corporal o podemos encontrar una falta de límites cognitiva incluso, ¿no? O sea, con permisividad. Y bueno, pues vamos a tratar de darles ahora como pues una idea un poquito más clara sobre los límites y fíjense, a mí me gustaría primero decir que los límites son una de las necesidades emocionales eh, pues más importantes. Nosotros siempre se los explico de esta manera, ¿no? O sea, tenemos una referencia de cubrir necesidades básicas, que son las que originalmente los papás tenían esta tarea de cubrir, que el niño tuviera una casa, que tuviera educación, que tuviera alimento, que pues esas son las necesidades básicas, ¿no? Las fisiológicas. Pero existen estas otras que son necesidades emocionales y les digo, los límites conforman uno de estos bloques súper importantes que como adultos responsables de el desarrollo de niños que no tienen por qué saber cómo funciona el mundo, es importante cubrir. Entonces, pues los límites primero es me gustaría no, como nombrarlos como una estructura. Los límites brindan puntos de referencia, brindan guías y estructuras como muy importantes que van a ir platicándonos cómo funciona el mundo. Un maestro a mí me explicaba, ¿no? Y me decía, es que si un papá no explica límites, entonces todo el mundo del niño pues se desregula, ¿no? O sea, porque creo que todos sabemos
cuando se pone el alto, que tenemos que frenarnos, y cuando se pone el siga, que tenemos que ir adelante. Y en toda la etapa de desarrollo del niño es importante mencionar los estilos de crianza, que son los que van a ir acompañando este desarrollo o esta posibilidad de guía para el niño. Yo les voy a hablar de 4 estilos de crianza que son muy importantes. El primero nos habla de la negligencia, y la negligencia es una ausencia de experiencia. Cuando los papás, por X motivo, algo bien importante, no es desde ningún juicio, simplemente nos vamos a ir directo a las experiencias de vida o a cómo el niño empieza a entender el mundo. Entonces, cuando los papás tienen un estilo de crianza negligente, es cuando están ausentes, ¿no? Cuando no hay un punto de referencia, cuando los papás a lo mejor trabajan y están ausentes en la casa y el niño pues tiene acceso a televisión, a la tableta, a programas que son de adultos, a pornografía, ¿no? O sea, lo que es una realidad es que no está viendo ahí un adulto responsable que le vaya marcando al niño esta guía o esta pauta de una estructura clara, ¿no? Y no solamente con respecto a estos temas, pero también pueden integrarse esta falta de atención, incluso con los horarios de comida, con una certeza de saber que a tal hora se hace la tarea y luego yo ya sé que me tengo que bañar y que me tengo que dormir, ¿no? O sea, todos estos son dinámicas y son rutinas que van marcando una vocecita saludable en el niño de saber que vivimos en un mundo con estructuras y que vivimos en un mundo en donde hay guías importantes que hay que aprender, no solamente para la convivencia con el otro, pero también para un autocuidado, ¿no? Entonces, cuando existen estilos de crianza negligentes es porque hay ausencia, porque no hay una guía clara y porque no hay una presencia, pues, de contención y de acompañamiento para el niño. Después tenemos los estilos de crianza autoritarios. Cuando hablamos de un estilo de crianza autoritario, hablamos de mucha rigidez, de imposición, de imposibilidad de que el niño sienta una reciprocidad de atención, de amor, de contención de los padres a los hijos, ¿no? O sea, es mucha imposición. A veces son padres que pues que confunden estos valores y estas reglas o esta guía con imposiciones, ¿no? Cuando hay castigos que son demasiado grandes para a lo mejor las acciones que los niños cometen, pues empezamos a integrar este estilo de crianza autoritario en donde el niño va construyendo en todo su ser, en su pensamiento, en su cuerpo, una dificultad de movimiento, una dificultad de poder tomar decisiones, sino solamente acatarse a ciertas reglas establecidas y pues que no se pueden salir de esa, pues sí, de esa imposición. Algo que es bien peligroso con un estilo de crianza autoritario es que los niños no entienden por qué están puestas esas reglas, ¿no? Ahorita lo vamos a platicar con el estilo de crianza que les queremos proponer, pero justo eso sucede, ¿no? O sea, el niño no tiene una claridad de entender por qué es tanta rigidez, por qué se tiene que limitar, por qué tiene que dormirse a las 7 de la noche, ¿no? O sea, y la realidad es que el niño no tiene por qué saberlo, ¿no? O sea, ellos llegan al mundo con un cassette completamente en blanco y a veces como adultos, porque vemos que ya pueden caminar o que ya se sostienen o que ya hablan mucho y son muy platicadores, asumimos que tienen que saber por qué funcionan las cosas como funcionan, cuando la realidad es que ellos no tienen una referencia en experiencia que les pueda decir por qué funciona así el mundo, ¿no? Otro estilo de crianza importante es el permisivo. El permisivo es cuando probablemente pueda haber un papá presente que esté en acompañamiento, sin embargo, que el papá tenga esa dificultad de poder poner una estructura o de poder poner reglas
¿no? Y que le permite al hijo absolutamente todo. Los niños que crecen con papás permisivos a veces empiezan a entender que el mundo está a su disposición, que ellos pueden tomar decisiones y pueden mandar sobre otra persona incluso sin tener ninguna restricción, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos papás que proveen absolutamente todo hasta de más, ¿no? O sea, en terapia de esquemas está esta frase que pues que nos dice, o sea, este discurso que nos dice que algo bueno, si se da en exceso, deja de ser bueno. Entonces, pues aquí tenemos ese ejemplo, ¿no? O sea, con un padre permisivo que no tiene una estructura, que no sostiene su palabra con respecto al orden, con respecto a guías que son muy claras y que a veces también se tienen que seguir no solamente en casa, pero también en otros lugares, que son normas incluso de comportamiento. Hay una dificultad importante para los papás para poder pues poner como esa guía, ¿no? Y esa contención. Y existe otro estilo de crianza que es justo el que va a traernos a padres lo suficientemente buenos, ¿no? O sea, como menciona Moni, que es un estilo de crianza democrático. En el estilo de crianza democrático, lo que sí quiero decir es que hay mucho proceso en el desarrollo del padre. Hay mucha intervención de saber conocer cómo fue tu estilo de crianza, cuáles son tus heridas, desde dónde reaccionas, pues con activaciones, ¿no? Con perder el control, y por eso les digo, ¿no? O sea, hay mucho trabajo de desarrollo humano detrás de un padre democrático, porque ese simple ejemplo, ¿no? O sea, de no tener el control, pues la realidad es que un papá nunca va a tener el control real, pues, del hijo, ¿no? O sea, no puede controlar sus emociones, no va a poder controlar sus decisiones, no va a poder controlar, ¿no? Entonces, pues desde ahí se empieza como a distorsionar todo el asunto y eso es lo que hace un padre democrático. Un padre democrático está muy en autoobservación para poder negociar, para poder explicarle al niño por qué son importantes estos límites, estas estructuras, estas dinámicas, estas rutinas, por qué va a ser bueno para él dormirse temprano, por qué va a ser bueno para él el tener una rutina después de hacer la tarea, el poder jugar un rato, ¿no? O sea, eso es como súper, súper importante, que el padre tenga esta capacidad de poder explicarle al hijo por qué funcionan así las cosas, ¿no? Y por qué, pues por qué a veces pueden ser flexibles en negociar algunos aspectos, pero que no va a ser negociable que no coma, por ejemplo, ¿no? O sea, o que no va a ser negociable el que no vaya a la escuela, ¿no? O sea, entonces, pues un padre democrático va a tener esa capacidad de debate, de negociar, pero siempre también demostrarle cierta seguridad con estas estructuras y con estas guías a los hijos. Ahora, hay pues sí, como muchas situaciones que están atrás de estas posturas de estilos de crianza, que me gustaría mencionar algunas, hay infinidad, la realidad, pero bueno, me gustaría mencionar algunas que son muy puntuales porque la propuesta es que podamos poner o establecer límites claros. Y si nosotras no nos cuestionamos cuál fue mi estilo de crianza, entonces tampoco vamos a poder internalizar de una forma clara que a lo mejor sí sé poner límites o que a lo mejor no sé poner límites o que a lo mejor en algunos aspectos sí, pero en otros no. Entonces, pues vamos a cuestionarnos, ¿no? Vamos a empezar a cuestionar cuál fue el estilo de crianza por parte de papá, cuál fue el estilo de crianza por parte de mamá y entonces esa va a ser justo como la estructura o la guía de cómo yo sé que funciona el mundo. Y les digo, algunas de estas dinámicas que surgen para que los papás se vayan por uno u otro estilo de crianza, la primera es cuando los papás a veces se sienten culpables
cuando existe esta presión de que hay mucha información, de que tenemos que saber cómo se hace absolutamente todo, de que tenemos que cubrir estos roles ya estereotipados de ser buenos padres, ¿no? Entonces, pues ellos se pueden sentir muchas veces muy culpables por no sentirse o saberse perfectos y entonces, pues no comparten de alguna manera algunos límites o estructuras ya establecidas o guías con su propia familia y entonces eso pues nos desequilibra mucho, ¿no? Por querer llegar a una perfección que ni siquiera existe, porque no existen padres perfectos, pues entonces nos sentimos culpables y no podemos establecer como un límite claro. Otra de las cosas que puede suceder es que lo que les decía hace un momentito, ¿no? O sea, que como personas adultas traemos toda una historia, toda nuestra historia de vida aquí en nuestra mochilita que trae muchas heridas. Entonces, si una persona adulta se siente o se sintió restringida o se sintió muy sometida por un estilo de crianza autoritario, entonces podemos irnos al otro extremo. Como no se conoce otra forma de intervención más que esta rígida, estricta, que no puedes salirte pues, de lo estructurado, ¿no? Y de lo que papá quiere porque es papá, ¿no? O sea, porque a veces está este discurso. Entonces, los padres se van a polarizar hacia el otro lado, en donde no quieren lastimar a sus hijos y entonces se vuelven completamente laxos. Esa es otra de las posibilidades. Otra de las posibilidades es pues que quieren evitar conflicto. A veces nosotros queremos evitar a como dé lugar emociones como el enojo, como la tristeza, o también como papás como el miedo de sentir rechazo de los hijos pues por, pues por poner orden, ¿no? O sea, o por poner como un límite claro. Entonces, pues por evitar cualquier conflicto y que no nos sentimos con esos recursos de poder manejarlo, pues también podemos ser muy laxos en nuestros límites. Y también, pues existe algo que ahorita es muy común, que son los papás ocupados, ¿no? O sea, los papás que están lidiando con este mundo en el que hay que trabajar, pero también hay que estar, pero que pues ya no funciona en la familia que solamente uno de los dos trabaje o no trabaje. Entonces, bueno, pues el caos que vivimos en nuestro día a día también puede ser uno de los factores que desconecte a los papás y que pues que simplemente no estén presentes para acompañar a los hijos a poner estas guías o estas estructuras un poquito más delimitadas. Entonces, pues bueno, yo los invito a que echen una miradita, ¿no? En cómo fue el estilo de crianza que ustedes vivieron, si son papás, que se cuestionen, ¿no? Yo creo que algo que me parece a mí encantador es que dicen que los padres lo suficientemente buenos nunca dejan de intentar, ¿no? Entonces, bueno, ya intentamos por un estilo de crianza autoritario, no me funcionó, ya intenté por un estilo de crianza permisivo, no me funcionó, ya me fugué porque quiero escapar y fui negligente, no me funcionó, pues entonces vamos a ver y vamos a observar qué recursos, qué heridas, qué experiencias en mi vida me han marcado que no me permiten poder ser un padre democrático, ¿no? Que no me hagan sentir seguro desde ese lugar. Entonces, bueno, pues esto con respecto a toda la etapa de desarrollo, de infancia, adolescencia, pues también creo que es importante decir que los papás a veces no se estacionan en una, ¿no? No se estacionan en un modo de educar, ¿no? Pero bueno, también creo que llegan edades en donde a veces cuesta mucho más trabajo integrarlos, ¿no? Eso. Me gustaría que nos cuente aquí Lau cómo vamos a cerrar este live. Bien, bien. Y fíjense, chicos, escuchando un poquito lo que nos cuenta Moni, ¿no? Esta primera etapa que tiene que ver más con estos límites físicos, con este reconocimiento de quién soy yo, quién es el otro. Luego, en la medida en que vamos creciendo y nos enseñan
cómo es el mundo, ¿no? Que es un poco lo que nos invita Marianne, en estos estilos de crianza, cómo es el mundo, cómo contacto con este mundo. Eh, Se viene creando una estructura que va a ser ya de adultos, que cada uno de nosotros tenga límites distintos. Y esto me parece bien interesante porque generalmente no lo cuestionamos, ¿no? Simplemente llegamos a la adultez, tenemos estas referencias y creemos que estas referencias son las referencias de todos. Y qué sorpresa tan grande cuando nos vamos encontrando con el distinto, ¿no? Con el otro, con el que tiene otros límites y de pronto sin una intención clara de ofender, traspasa un límite que para mí era claro, o cuando alguien no establece el límite en donde para nosotros está claro y evidente que tendría que estar, ¿no? Pienso, por ejemplo, en muchas pacientitas que de pronto viven un grado de violencia fuerte en la pareja, pero que viene normalizado por lo que ya vivieron en su infancia y lo que tal vez para mí hace que abra los ojos más grandes de los que los tengo, ¿no? Abra los ojos grandes y me quede casi sin aire, para ella es normal y es parte de su día y ni siquiera se siente ofendida, ¿no? Son estos límites distintos, estas barreras distintas que vamos construyendo y en donde pues quiero hablar justo de las experiencias adversas que vamos teniendo, ¿no? Tanto en la crianza, en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, ¿no? También puede ser que yo de pronto tenga eh, un evento crítico, ¿no? Es decir, un encuentro con algo imprevisible que me sobrepasa y que no logro procesar. Y lo que generalmente pasa con nosotros es que aquello que no podemos procesar lo mandamos a un cajoncito del olvido muchas veces, ¿no? En donde literalmente bloqueamos de la memoria que esto pasó, o este otro cajoncito que también recurrimos mucho, que es el de restarle importancia y, y verlo como si hubiera sido intrascendente, ni siquiera nos afectó, ¿no? Cuando yo más me preocupo en consulta es cuando me cuentan algo horrible y me lo cuentan como diciendo, pero no me pasó nada, ¿no? En realidad, pues yo seguí con mi vida y esto no importa, ¿no? Ahí es donde más me preocupo porque está en el cajoncito de te resto importancia, ¿no? Estos dos cajoncitos, el no pasó o te resto importancia, es donde están los eventos más fuertes. ¿Qué pasa cuando nosotros lo ponemos en esos cajoncitos? Pues que no solamente guardamos la experiencia traumática que vivimos, sino que se lleva la parte de nosotros que puede reconocer los riesgos o los peligros de volverlo a vivir. Cuando nosotros en terapia insistimos en procesar ese dolor que está ahí guardado, no es porque nos guste torturarlos, ¿no? En realidad es porque queremos recuperar la parte que sí sabe hasta dónde, la parte que sí sabe dónde está el riesgo, dónde está el peligro, hasta dónde se pueden exponer o no se pueden exponer. Solo cuando transitamos el dolor podemos sanarlo. Así que si tenemos guardaditos, ¿no? Guardaditos olvidados o cosas que me pasaron pero no fueron tan importantes y sí son terribles, pues los invito muchísimo a trabajarlo
a que nos atrevamos a entrar a estas historias, a mirarlas, como nos decía Marian, a mirar el autoritarismo de mamá, papá, la negligencia, la parte permisiva. Atrevámonos a entrar ahí, a entrar en contacto con ese dolor, repito, no como forma de tortura, no porque nos guste vivir en el pasado, sino para que podamos recuperar esa libertad o esa originalidad que nos fue quitada. Entonces, pues bueno, ya no lo quiero hacer más largo. Si tuvieran dudas, preguntas, nos va a encantar escucharlos. No sé, chicas, si quieran agregar algo más. Sí, Lau, fíjate que ahorita que estabas comentando esto, que estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Que en la parte de la consulta es como lidiamos un poquito con estas experiencias que están guardadas y que luego el paciente o consultante no quiere regresar para poder elaborarlas, ¿no? Hablando un poquito de la neurociencia, cómo es que una sinapsis se puede restablecer, se puede volver a regenerar, ¿no? En esta plasticidad neuronal, el cerebro cómo funciona, y es ahí en donde podemos tomar el recurso de la nueva información, en donde ahora puedo poner el límite, en donde ahora puedo tomar una decisión y validarla, ¿no? Validar la decisión, o puedo restarle el dolor o el miedo a eso que antes me generaba y me dejaba congelada. Entonces, qué valiosa información esta última, de poder acudir ahí y trabajar para el restablecimiento de nuestros propios límites internos y externos. Así es que, bien, gracias por ello. Muy bien. Marian. Pues nada, esa actualización, yo me quedo con esa actualización que es lo que me encanta, ¿no? O sea, el que hoy podamos sabernos adultos, responsables de nosotros mismos, que podemos ir a reestructurar y a recapitular esos momentos para contarnos una historia más contenida, una historia pues como más real de hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos y queremos y no queremos, ¿no? Y no desde un deber ser. Entonces, pues sí, eso. Muchas gracias. Muy bien. Pues vamos a estar por acá el próximo mes. Les mando un abrazo a las dos, chicas. Siempre es un placer compartir con ustedes este espacio. Igual. Y a Gracias. todos les mandamos un abrazo grande también. Un saludo, chicas y chicos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo mes. Bye bye. Bye. Descansen. Gracias. Bye.